Creo que hay ya bastantes participantes conectados, estamos 22. Si os parece, igual empezamos ya con el webinar. Yo creo que estábamos unos 30 más o menos inscritos, pero bueno, ya han pasado 4 o 5 minutillos de rigor. Así que si os parece, entramos en materia también, pues a que, bueno, pues lo que tengáis que hacer después podáis hacerlo y nos robemos mucho tiempo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos, obviamente, la asistencia. La verdad es que es una forma diferente, pues, de contactar con los clientes y de dar, pues, unas pinceladas de formación. Vamos a intentar hacerlo de la manera más ejecutiva posible, lo que os decía, porque seguro que tenéis muchas tareas y no solo profesionales que hacer, sobre todo los que estéis teletrabajando, pero también, pues, bueno, porque creemos que es la forma más efectiva, pues, de acceder a una materia un tanto ardua como esta, que requeriría quizás, pues, de una profundización mayor que ahora mismo, pues, no creemos que a través de Internet y con este breve Zoom, pues, podamos descender a un detalle excesivo, ¿no? Y creemos, por supuesto, a vuestra disposición luego para consultas más concretas, más específicas que podáis tener sobre el particular. Lo primero de todo, bueno, como os decía, agradeceros a todos la asistencia. Y, por supuesto, bueno, pues presentarnos brevemente, ¿no? Yo soy Javier Lusarreta, consejero del área de Derecho Público de Quatre Casas. Estoy estaba físicamente en San Sebastián hasta que se decretó el estado de alarma. Ahora estoy ubicado en mi casa con mi mujer y mis hijos. Ya veremos dónde me ubico en los próximos meses, pero bueno, de momento ubicado físicamente estaba en la oficina de San Sebastián, pero no obstante siempre tiene una relación muy estrecha con la oficina de Zaragoza, ¿no? La persona que me acompaña para dar la charla pues está en la oficina de Zaragoza, Isabel Roy. Lleva muchos años como abogada también del área de Derecho Público. Y bueno, como os decía, he tenido una relación bastante estrecha con la oficina de Zaragoza, con Luis Murillo y con Isabel, que creo que Luis está también asistiendo a esta charla, y desde aquí un afectuoso saludo a él. Y poco más, vamos a empezar, si os parece, ya a entrar en materia. He querido esperar un poquito a ver si se conectaba alguien más, pero estamos 23, o sea que yo creo que entramos ya en materia. Lo que vamos a hablar hoy es de los contratos administrativos, los mecanismos de compensación de los efectos del COVID-19 que se han establecido en la normativa específica que se ha aprobado en este tiempo, desde el decreto del estado de alarma, el 463 del 14 de marzo, pues ha habido unas modificaciones, bueno, o unas aprobaciones legislativas excepcionales en diversas materias, y una de ellas ha sido la de la contratación pública. Básicamente tenemos el Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, que, entre otra serie de cuestiones, introdujo el artículo 34, famoso artículo 34, que muchos de vosotros seguro que lo habréis leído, releído, y os habrá planteado muchas dudas y problemas, como nos ha planteado a nosotros, como le ha planteado a la Abogacía del Estado y a muchos agentes del sector, y luego descenderemos al detalle los mismos. Entonces, lo que vamos a hablar sobre todo en este webinar es de esto, el artículo 34. Sí que os sugiero, como ha habido varias modificaciones, este artículo, como os digo, se introdujo por el Real Decreto 8/2020, pero luego ha tenido alguna modificación en el 11/2020 y en el 17/2020. Sí que os sugiero que accedáis al BOE en la versión consolidada del Real Decreto 8/2020, para bueno, tener el artículo 34 ya con todas las modificaciones y que no os dé lugar a equívocos. Bien, vamos a dividirnos el webinar o la exposición más o menos a la mitad. La idea es hacer unos 30 minutos de exposición y luego dejar 15 minutos de preguntas. Podéis ir haciendo las preguntas por escrito
aquí hay una pestaña que pone Q&A, podéis ir dejando ahí vuestras preguntas por escrito y luego al final las responderemos, o si os parece también podéis al final de todo, cuando hayamos acabado la exposición, levantar la mano. Hay una opción también aquí en una de las pestañas que es Raise Hand, creo que es en la pestaña de Participants, cada uno levanta la mano, por así decirlo, y entonces le daremos paso para que haga la pregunta oral y la podemos contestar. Las preguntas que podamos contestar, porque ya os digo que nuestra intención es, bueno, esto limitarlo pues eso a 30 más 15 y como mucho irnos a una hora, no más, pues las que no podamos contestar las contestaríamos después a través bueno, pues de contestaciones específicas, las podéis enviar a nuestros mails o bueno, al final de todos dejaremos nuestros mails y el mail general del webinar al que podéis formular también las preguntas. Bien, realizada esta breve introducción, como os digo, el artículo 34 es el que establece estos mecanismos de compensación de los efectos del COVID para los contratos públicos, en dos supuestos. ¿Vale? En un contrato público vigente cuya ejecución devenga imposible o resulte afectada a consecuencia del COVID, del decreto de estado de alarma o de las medidas que puedan ir adoptando todas las administraciones para combatirlo. Y luego también en el supuesto de que el vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo y haya entrado en vigor pues, bueno, el decreto de estado de alarma, ¿no? A partir de ahí, este artículo lo que hace es regular por bloques de contratos qué es lo que va a pasar cuando el contrato no pueda continuar o cuando el contrato deba suspenderse y qué consecuencias indemnizatorias se van a anudar a esos supuestos y cuál va a ser el procedimiento para, en primer lugar, suspender o declarar de imposible ejecución el contrato y, en segundo lugar, la reclamación de la indemnización y su reconocimiento y su pago. Como os digo, lo divide por bloques de contratos. El primero de ellos, contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva. El segundo, servicios y suministros que no son de prestación sucesiva. Otros, pues la entrega se agota en una sola vez, para que nos entendamos, pues la entrega de un proyecto de obra, por ejemplo. Luego pasan a los contratos de obra y, por último, las concesiones de obra y de servicios. Bajo estos cuatro grandes bloques, pues como os digo, y en relación con los contratos públicos en vigor, se establecen pues estos mecanismos de suspensión, en su caso, liquidación por imposibilidad de ejecución y correlativas indemnizaciones o mecanismos de compensación. Como os decía, nos vamos a repartir la ponencia Isabel y yo. Isabel va a empezar hablando un poco pues del ámbito de aplicación de esta norma, los contratos incluidos y excluidos y los tres primeros bloques de contratos que os comentaba. Suministros y servicios de prestación sucesiva, suministros y servicios el resto, que no son de prestación sucesiva, y contratos de obra. Luego yo pasaré a analizar el cuarto bloque, que es el de concesiones de obras, servicios y suministros, concesiones de obra y servicios. Y por último analizaré también el informe, que supongo que alguno de vosotros, si está ducho en la materia de contratación pública, tiene contratos con las administraciones públicas y ha tenido bueno, pues, que revisar este artículo 34 y los mecanismos de compensación, pues lo conocerá o habrá oído hablar, el famoso informe de la Abogacía del Estado de 2 de abril que se emite a requerimiento del director general de carreteras y que bueno, pues, da una serie de criterios interpretativos que son muy relevantes y despeja en interés de la administración y en interés, obviamente, pues de la Abogacía del Estado y de la Administración, que al final es parte, pues despeja una serie de dudas y problemas de una manera muy favorable hacia la Administración y muy poco favorable hacia la Administración. Nosotros, pues, particularmente, pues no estamos de acuerdo, ¿no?, con algunas de esas conclusiones. Entonces, luego descenderemos al detalle. Y por último, como os decía,
pues abriremos ese turno de preguntas, bien sea las que se hayan formulado por escrito durante nuestra exposición, bien las que se formulen en ese momento por escrito o de manera oral, levantando la mano, como os decía, pues en unos 15 minutos. Entonces, sin más, si os parece, ya doy paso a Isabel, que empieza hablándonos del ámbito de aplicación y de esos tres primeros grandes bloques de contratos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias, Javier. Bueno, en primer lugar también queríamos agradecer a la agrupación de contratistas aragoneses de obra pública, con quien hemos un poco gestionado esta forma un tanto especial de ofreceros una formación y de contaros un poquito cómo está viniendo la regulación en esta materia, que es bastante compleja, como ya hemos señalado. Bueno, vamos a intentar ser, como ha dicho Javier también, lo más concisos y esquemáticos posibles, sobre todo porque pensamos que os tenéis que quedar con varias ideas fundamentales, ¿vale? En cuanto al ámbito de aplicación, pues vamos a dejar de lado las dudas iniciales que había. La realidad es que afecta a todas las entidades del sector público, a todas. En principio había alguna duda acerca de si afectaba también a sociedades mercantiles o si únicamente afectaba a los contratos de carácter administrativo, pero esto ha quedado completamente despejado. ¿Afecta también a los sectores excluidos? Sí, también afecta a los sectores excluidos. Es decir, que estamos ante una regulación generalizada para la práctica totalidad de la contratación pública. ¿Qué contratos se han excluido de este artículo 34? Pues aparece en el apartado 6 de este artículo. Esto no resulta de aplicación a los contratos de servicio suministro sanitario o farmacéutico, a los contratos de seguridad, limpieza o mantenimiento de sistemas informáticos, aunque bien es cierto que estos contratos sí que hay una mención expresa y se dice que sí podrán ser suspendidos de forma total o parcial, porque imagínense un edificio administrativo que ha quedado clausurado totalmente. En ese supuesto, pues sí puede darse una suspensión. O otros contratos destinados a la movilidad y a la seguridad de las infraestructuras y de servicios de transporte. Hay algunos otros contratos excluidos, pero no consideramos necesario pues ponerlos de manifiesto o tratar de una manera específica. Como ya hemos comentado también, este artículo 34 del Real Decreto Ley 8/2020 aplica a determinados contratos vigentes en este momento y establece consecuencias en dos concretos supuestos. Quedémonos con estos dos bloques. Contratos vigentes cuya ejecución devenga imposible o resulte afectada como consecuencia de la crisis sanitaria y todas las medidas aplicadas por el Gobierno, o también cuando al vencimiento de un contrato vigente en ese momento no se hubiera podido formalizar uno nuevo. Y en ese caso, si aplicáramos la ley de contratos tal y como la tenemos redactada, pues deberíamos de licitar uno nuevo y demás. Como sabéis, pues bueno, las licitaciones se han visto muy limitadas durante este periodo y este artículo 34 pues nos ha favorecido o ha permitido que estas situaciones se vieran paliadas en cierta medida. Tratemos ahora el primero de los bloques que hemos comentado antes. Contratos de servicio y suministro de prestación sucesiva. Por ejemplo, pues nos podemos estar refiriendo a un contrato de mantenimiento de carreteras, que es muy habitual. Podemos encontrarnos ante dos situaciones, ante dos efectos de esta suspensión. Ante dos efectos posibles. Uno, que el contrato se suspenda o, por el contrato, que el contrato se prorrogue. ¿Cuándo se sucede la suspensión? Bueno, pues la suspensión se llevará a cabo cuando hay una imposibilidad de ejecución del contrato. De este concreto punto ha sido explicado por el informe al que ha hecho referencia Javier en su intervención anterior y os lo comentará él más adelante. Pero lo importante es que se queden ustedes con el término imposibilidad, ejecución imposible. ¿Cuándo finalizará esta suspensión? Pues cuando el órgano de contratación así lo notifique al contratista. Hubo dudas, sobre todo al principio, si estas suspensiones tenían que ser a instancia de partes, si era posible que se acordaran de oficio. La realidad es que pueden realizarse de las dos formas, tanto de oficio como a instancia de parte. Pero
esta suspensión no tiene carácter automático como en un principio parecía que se iba a tener. Es decir, para todos los bloques que vamos a comentar, se necesitará presentar una solicitud en la que nosotros tendremos que acreditar que la ejecución del contrato ha devenido imposible y será la administración competente o el órgano de contratación la que resuelva acerca de si esto es así o no es así. Deberán contestarnos en el plazo de 5 días naturales y si no nos contestan, el silencio es negativo. Esto no quiere decir que a futuro la administración pudiera emitir una resolución expresa concediendo efectivamente la suspensión o incluso que nosotros podamos luego impugnar este silencio mediante los recursos correspondientes. Esta suspensión es un punto también importantísimo. No le aplica el régimen general de la Ley de Contratos del Sector Público. No le aplican prácticamente ninguno de los supuestos, especialmente en el 208A. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, bueno, va a tener bastantes cuestiones. Yo voy a tenerme que ir al punto específico del artículo 34 para poder ver a qué tengo derecho y a qué no tengo derecho, y luego además no constituye una causa de resolución del contrato. Es decir, si a mí me acuerdan la suspensión, pues no va a tener ninguna consecuencia negativa al margen de, pues desde luego, el perjuicio económico que ello me supone. Cuando a mí me han acordado esta suspensión, yo voy a tener derecho, como contratista, a solicitar una indemnización de daños y perjuicios. Esta solicitud de daños y perjuicios también nos va a aplicar al resto de los bloques que hemos comentado con anterioridad. Es una solicitud adicional que yo voy a tener que presentar con posterioridad. ¿Qué requisitos va a tener que tener esta solicitud? Importantísimo, importantísimo, acreditar todos y cada uno de los daños que a mí me está generando esta situación de suspensión. No todos los daños y perjuicios que en un principio a mí se me estén generando van a poder ser indemnizados a través de la vía del artículo 34. Solo van a poder ser indemnizados los que aparecen en este concreto artículo. No son los mismos daños y perjuicios que se recogen generales en la Ley de Contratos del Sector Público. En este caso estamos hablando de gastos salariales del personal que figurara adscrito con fecha 14 de mayo de 2020 a la ejecución ordinaria del contrato, los gastos de mantenimiento de garantía definitiva, los gastos de alquileres y gastos también de pólizas de seguro. Aquí comentarles también que tendremos que acreditar, para que nos lo puedan conceder, que estos gastos o estos en los que yo he incurrido, por ejemplo, de alquiler o costes de mantenimiento o demás, no han podido ser utilizados en otro contrato que yo tengo suscrito. Esta es una cuestión que señala completamente la norma. De igual modo, también establece que la Administración podrá anticipar a cuenta gastos o anticipos que luego se tendrán en cuenta a la hora de liquidar el contrato. Bien, en cuanto al famoso permiso retribuido recuperable que se estableció en el Real Decreto Ley 10/2020, se señala que estos concretos gastos no tendrán carácter de indemnización, sino que tendrán carácter de abono a cuentas. Esto lo dice expresamente el artículo 34. Otro efecto posible en este tipo de contratos de servicios y suministros de prestación sucesiva es la prórroga de los mismos. Es decir, en estos casos pues los contratos no se suspenden, pero la realidad es que yo no los voy a poder terminar en el momento en el que en principio estaba fijado. En estos casos, pues bueno, se puede prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecución de un nuevo contrato, pero con una serie de requisitos que desde luego son más laxos que los que establecía la Ley de Contratos del Sector Público. Se podrán prorrogar por un periodo máximo de 9 meses, siempre y cuando no se modifiquen las restantes condiciones del contrato. Es decir, que lo único que va a poder ser cambiar del contrato inicial será la duración. Todo esto será con independencia de si se ha publicado un acuerdo en el anuncio de licitación, como se exige con carácter general en la Ley de Contratos del Sector Público, y como cuestión también a comentar es que también aplica a los contratos excluidos, los del artículo 34.6. Bien. También el artículo tantas veces nombrado 34 nos habla de contratos de servicio y suministro distintos a los anteriores, es decir, contratos que no son prestados con carácter sucesivo.
es decir, que terminan. ¿Cuándo voy a poder ampliar la prórroga del plazo? Pues bueno, en un primer lugar, cuando se haya dado una demora como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID. No voy a poder aplicar esta ampliación de plazo en supuestos diferentes. ¿Cómo? También. Bueno, pues también cuando estos contratos no hayan perdido su finalidad, si a día de hoy ya no tiene sentido esta prestación de servicio o esta entrega de suministro, pues desde luego tampoco voy a poder ni ampliar el plazo ni prorrogar, ¿vale? Esto será una cuestión también a dirimir con la propia administración competente. ¿Durante cuánto tiempo van a ampliarme este plazo? Pues en un principio, según la norma, al menos y por lo menos durante el tiempo perdido. Pero sí que es cierto que esto se podrá pues, modular y podremos incluso pedir una ampliación superior, siempre justificando. La normativa nos exige, en este caso, un informe previo del director del contrato y además comentarles, como ya hemos comentado anteriormente, que no nos aplica el régimen general de la ley de contratos en estos supuestos, es decir, que no me aplicarían o no podrán aplicarme penalidad alguna como consecuencia de este retraso. Una cuestión también que habitualmente nos preocupa es relativa a la contratación menor. En estos supuestos sí va a ser posible prorrogar un contrato menor. Ya sabemos que los contratos menores solo pueden tener una duración de 1 año y esta es improrrogable. En este caso, y como consecuencia de esta crisis sanitaria y de toda la regulación, va a ser posible proceder a las prórrogas de los contratos menores. En cuanto a la indemnización que podremos solicitar, tendrá que ser también rogada, desde luego. Tendremos que acreditar muy bien todos los daños y perjuicios que se nos han generado, pero estos daños y perjuicios pues, van a estar limitados y en un principio se nos permite, según dice la norma, solicitar los gastos salariales adicionales en los que efectivamente se hubiera incurrido como consecuencia de este tiempo perdido. Hasta un límite, establece un límite, de un 10% del precio inicial del contrato. Ya les digo que aquí será de vital importancia acreditar los motivos por los cuales se nos han generado estos daños y también la cuantificación y una justificación pormenorizada y efectiva de los mismos. En cuanto a los contratos de obra, que son el tercero de los bloques, pues bueno, efectivamente permiten el artículo 34 una suspensión o una ampliación del plazo. Aquí tendremos que volver otra vez al criterio que me has señalado. El criterio importante, el término importante y fundamental será imposibilidad. Imposibilidad en la prestación de la ejecución de obra. ¿Hasta cuándo voy a poder suspender este contrato de obra? Pues bueno, se realizará hasta que el órgano de contratación considere que esta situación ya ha finalizado. Comentamos lo mismo que en la anterior diapositiva. Podría acordarse de oficio o también puede solicitarse a instancia de parte, mediante instancia, pero no es automático, deberá reconocerse por parte del órgano competente, del órgano de contratación. Como en las situaciones anteriores, tendrá un plazo de 5 días naturales para poder contestar y el efecto del silencio será negativo. Es decir, que si no me contestan nada, yo tengo que entender que tengo que seguir prestando y ejecutando el contrato. Como en las situaciones anteriores, que es algo bastante importante, no nos aplica el régimen general de la Ley de Contratos del Sector Público. Y pues bueno, también se prevé una prórroga del plazo en estos supuestos. Pues siempre será de forma justificada y acreditando los motivos por los cuales debo de hacerlo. Si yo quiero solicitar una indemnización, como entiendo que será el caso en todos los supuestos en los que se haya producido una suspensión, ¿qué requisitos? Pues bueno, el primero y fundamental, tengo que realizarla de forma expresa y tendré que acreditar pormenorizadamente todos los gastos. Repetimos, la importancia de la prueba es importante. Te habla de una acreditación fehaciente de la realidad, efectividad y cuantía de los requisitos. En concreto, aquí hay una especialidad en los contratos de obra para aquellos supuestos en los que nosotros queremos solicitar una indemnización. Solo me la van a conceder si acredito estas circunstancias anteriores, pero además si cumplo con las siguientes condiciones.
que el contratista principal, subcontratistas, proveedores y suministradores que se hubieran contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente de pago de las obligaciones laborales y sociales a fecha de 14 de marzo de 2020 y además que el contratista principal estuviera al corriente de pago de las obligaciones con los subcontratistas y suministradores, es decir, que yo tenga pagado a todo el mundo. En caso contrario, no me van a conceder la indemnización. En cuanto a gastos indemnizables, pues se regulan de una manera expresa en este artículo 34 también. Nos están hablando de gastos salariales que efectivamente abone el contratista al personal adscrito a la ejecución del contrato, a la ejecución ordinaria durante el periodo de construcción, perdón, de suspensión. Estos gastos salariales se abolarán conforme al convenio colectivo que resulte de aplicación. Y además, pues bueno, deberán corresponder al personal indicado que estuviera adscrito a esa concreta obra. También se abonarán los gastos correspondientes al coste de la garantía definitiva, los gastos alquileres o costes de mantenimiento, pues de maquinaria, de todo ese tipo de instalaciones, de equipos, pero siempre y cuando yo acredite que no los he utilizado en otra obra, no he podido utilizarlos para fines distintos. Y por último también los gastos de las pólizas de seguro que se hayan devengado durante este tiempo. Pues bueno, de todas estas cuestiones me van a exigir o voy a tener que presentar una acreditación fehaciente. Aquí hemos preparado un cuadro, no vamos a entrar de una manera pormenorizada, pero sí que se ha tratado más o menos a lo largo de toda la exposición de las diferencias a las que yo voy a tener derecho si aplico este artículo 34 o las que hubiera tenido en un supuesto de suspensión del artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector Público. Comentar únicamente que en amarillo hemos resaltado en el artículo 208 pues que bueno, ya no voy a poder pedir este 3% del precio para las prestaciones que deberían de haberse ejecutado durante el periodo de suspensión. Esta posibilidad queda vetada con la aplicación de este artículo 34 del Real Decreto 8/2020. Y bueno, más o menos esto es de una manera muy esquemática y simple lo que queríamos transmitiros en relación con estos puntos. Ahora paso la palabra a mi compañero Javier, que os hablará de concesiones administrativas. Muchas gracias, Isabel. Voy a ver si consigo pasar la diapositiva. Parece que sí. Ay, me he ido una. Vale, vamos a ver ahora el régimen del artículo 34 para las concesiones de obra y servicios, que al final es bastante similar en cuanto a sus principios generales al resto de contratos. Todos hablan de la imposibilidad de ejecutar el contrato y la necesidad de que la Administración así lo declare y limitan las posibilidades indemnizatorias que se prevén en la normativa general pues a las específicas que se regulan en esta normativa concreta. Esa es como idea general. Pero en concreto, en cuanto a las concesiones, ¿qué es lo que tenemos? En primer lugar, se puede plantear la duda de a qué concesiones aplica. ¿Aplica solo a las concesiones de obras? ¿Aplica también a las de servicios? Bueno, aplica a todas. No entraremos en más disquisiciones que las ha habido, pero en principio aplica a todo contrato de concesión. Y aquí también hubo una discusión que luego se aclaró por parte de un Real Decreto, que es que la primera modificación que se produjo del artículo 34 por el Real Decreto 11, en aras de intentar aclarar el ámbito subjetivo de aplicación de concesiones, hizo referencia explícita a una normativa, en concreto a la Ley de Contratos que está en vigor y al texto refundido anterior, el del 2011, y se dejó de mencionar el resto de normativas anteriores. Entonces, esto se planteaba la duda de si se podía aplicar a concesiones vigentes que hubieran sido otorgadas con arreglo a normativa anterior. Y bueno, ya efectivamente pues el Real Decreto 17 lo aclaró y dijo que a todos los contratos de concesión que estén en vigor. Entonces, cualquier concesión que esté en vigor le aplicará esto, en el supuesto de que haya una imposibilidad de ejecutar la concesión consecuencia del decreto de estado de alarma, de las medidas adoptadas por la Administración en el mismo momento de la declaración de estado de alarma o con posterioridad. Y aquí también hubo una discusión sobre si la imposibilidad debía ser total o debía ser parcial.
también se aclaró finalmente por el Real Decreto 17 que puede haber una imposibilidad parcial, y entonces la parte del contrato que sea de la concesión que sea imposible ejecutar es la que quedará suspendida y la que tendrá derecho a restablecimiento de reequilibrio económico, continuando el resto de la concesión de manera ordinaria. Bien, como os decía, la regla general es la que ha comentado Isabel para el resto de los grupos de contratos, ¿no? Solo procederá cuando el órgano de contratación a instancia del contratista hubiera apreciado esta imposibilidad de ejecución. Y cuando la hubiera apreciado y efectivamente lo hubiera así reconocido, dictando una resolución expresa al respecto, ¿cómo se indemnizará? Pues se podrá indemnizar o bien ampliando el plazo de la concesión hasta un 15% o modificando cualquier cláusula de contenido económico. Bueno, aquí la verdad es que es bastante amplio y esto pues, bueno, nos remitiría a la normativa general y al pliego de cualquier cláusula de contenido económico. Pues hay concesiones de pagos por disponibilidad, pago por usuarios. En principio se podría tocar cualquier tipo de cláusula de contenido económico para reequilibrar el contrato y se podría también ampliar el plazo hasta ese límite máximo del 15%, lo que no parece que este artículo 34 permita, y sí que por la legislación general y por algunos pliegos se permite, es una indemnización a tanto alzado, porque habla expresamente esta norma de la modificación de las cláusulas de contenido económico de la concesión para reequilibrarla. Por tanto, parece que una indemnización a tanto alzado, como es lo previsto en principio con carácter general para el resto de contratos, pues no procedería en el caso de la concesión. ¿Cómo me podrán compensar? O de qué podrán compensarme, mejor dicho? Pues bueno, me podrán compensar en el caso de que haya esa imposibilidad total o parcial, se haya reconocido expresamente, tanto de la pérdida de ingresos como del incremento de los costes soportados. Y se pueden incluir ahí también los costes, los gastos adicionales salariales que haya habido. Perdonad que me estaban llamando. Bueno, ¿cuándo se deben solicitar estos daños para que sean indemnizados? Pues se deben solicitar cuando tengamos ya acreditación de esos daños y con carácter general esto será cuando se levante el estado de alarma y cuando se levante la causa que imposibilitará la ejecución normal de la concesión y se reanude esta en términos ordinarios y podamos calcular y acreditar documentalmente cuáles han sido todos los daños que hemos sufrido durante ese periodo, tanto de pérdida de ingresos como de incremento de costes soportados. Pasamos a la siguiente diapositiva y aquí es ya donde os vamos a plantear diversas cuestiones sobre lo que hemos expuesto hasta ahora, diversas cuestiones problemáticas, bueno, hay muchas otras, ¿no? Pero bueno, pues las más candentes, por así decirlo, y a las que ha dado respuesta también de manera expresa este informe de la Abogacía del Estado, al que luego me voy a referir con mayor detalle, y bueno, y ha dado respuesta, pues como os decía, pues en sentido favorable a la Administración, ¿no? La primera de las cuestiones, bueno, que ya la ha contestado Isabel, había bastantes dudas sobre si el órgano de contratación podía acordar la suspensión de oficio o solo debía acordarla siempre a instancia de parte. Bueno, esto ya en principio se ha despejado y también el informe de la Abogacía del Estado es claro al respecto de que se puede acordar la suspensión de oficio y en ese caso se seguirá aplicando el régimen del artículo 34. Aunque la suspensión se haya acordado de oficio, eso no nos va a llevar al régimen general de indemnizaciones o de suspensión previsto en la ley de contratos. ¿Qué ocurre? Y yo creo que es la principal cuestión o la principal duda que se ha generado y que y que yo creo que va a dar la mayor litigiosidad en el futuro, es qué ocurre en los supuestos en que no es imposible la ejecución del contrato, pero se produce una alteración evidente y manifiesta de circunstancias
derivadas del COVID y de las medidas que se han implantado, ¿no? Y estoy pensando sobre todo en las concesiones, que es lo que se estaba comentando antes, es el ejemplo más claro, ¿no? Pensar en una concesión de autopistas de peajes, de autobuses, de tranvías. Al final, de acuerdo con el artículo 7 del Real Decreto 463 del estado de alarma, se establecían ahí unas limitaciones de movilidad muy, muy relevantes, bueno, lo que todos hemos conocido coloquialmente como el confinamiento de la población, ¿no? Entonces, obviamente, si no hay una imposibilidad total de seguir prestando el servicio de autobuses municipales, por ejemplo, pero es evidente que los usuarios van a verse reducidos de manera drástica, consecuencia de esa medida específica que ha adoptado el Gobierno de confinamiento en el Real Decreto del estado de alarma. No hay una imposibilidad de ejecutar el contrato, es más, hay una incluso necesidad de seguir ejecutando el contrato para seguir dando ese servicio pues a las actividades esenciales que lo requieran, pues el desplazamiento de médicos, de enfermeras, bueno, en fin, cuestiones obvias todas ellas, ¿no? Pero, obviamente, pues también se ha reducido, por ejemplo, los usuarios en un 90% o en un 80% o lo que sea, por esas exclusivas medidas. No voy a tener yo derecho a reequilibrio de acuerdo con la normativa general de contratos, de acuerdo con el pliego. No puedo reconducir esta situación a un supuesto de fuerza mayor, de factum principis, de alteración de las circunstancias imprevisibles, sobrevenida, etcétera. Pues bueno, ya os adelanto que ya les adelanto que el informe de la Abogacía del Estado dice que no, que esta es una normativa excepcional y que lo que no encaje en esta normativa excepcional no va a poder ser reconducido a efectos de reequilibrio y de indemnización por la normativa general de contratos o de pliego, pero bueno, mi opinión es que, y la de muchos otros, es que sí. Y aquí habrá pues bastante litigiosidad. Y de hecho, yo creo que el propio informe de la Abogacía del Estado es contradictorio y luego incidiremos en ello. Pero bueno, que les quede clara esta idea. Y luego también lo ha anticipado un poco Isabel, que ocurre en los supuestos de contratos de obra afectados por el Real Decreto 10/2020, que prevé el permiso retribuido para las personas trabajadoras. Bueno, pues en principio, como ya ha dicho Isabel, se ha aclarado que serán pagos a cuenta, ¿no? Y luego otra de las cuestiones también que ha sido bastante habitual es el tema de los ERTE. Se pueden presentar ERTEs por parte de contratistas de las administraciones públicas y eso va a suponer que luego tengan derecho a ser indemnizados de los costes salariales si, por ejemplo, han complementado la parte que no se abona por la Seguridad Social reconocida en el ERTE a los trabajadores. Pues bueno, ahí hay dudas. O sea, lo que parece bastante evidente es que no puedes cobrar dos veces, no se puede haber un enriquecimiento injusto, ¿no? Y no puedes cobrar de la Seguridad Social al hacer el ERTE y luego de la administración contratante lo mismo. Pero sí que, lo estoy comentando porque veo que hay algunas preguntas sobre el particular, sí que, por ejemplo, la Junta de Contratación Pública Navarra ha emitido un informe en el que admite que sí que serían indemnizables los complementos que haya pagado la empresa. Los complementos para cubrir el 100% del salario sí que serían indemnizables. Es decir, si una empresa va al ERTE, cobra la Seguridad Social hasta el 70%, o lo que sea, ya perdonáis que yo tampoco soy laboralista, están incluidos también los gastos de seguridad social, no solo los gastos salariales, y si luego esa empresa ha decidido complementar la parte no reconocida, no indemnizada a consecuencia del ERTE, sí que tendría derecho a que su contratista, que la administración pública se lo abonara. Esta es la interpretación de Navarra, de la Junta Consultiva de Contratación de Navarra, que bueno, que si alguno estáis interesados os puedo hacer llegar. Y quiero decir, esta no, obviamente no creo que sea la interpretación de la Abogacía del Estado, pero bueno, da juego esto.
más cosas. Si queréis ya entramos un poco en detalle del informe de la Abogacía del Estado de cómo ha resuelto algunas de estas cuestiones. Bien, en primer lugar, lo que viene a decir con carácter general la Abogacía del Estado es que el artículo 34 es una norma especial y que se aplica con preferencia a toda la legislación ordinaria de contratos públicos, como os decía. Pero a mi juicio, y aquí es donde entra en contradicción con lo que luego resuelve al respecto de que no se pueda indemnizar el reequilibrio por la normativa general cuando no haya una imposibilidad total o parcial de ejecución del contrato o de la concesión, dice la Abogacía del Estado que esta legislación ordinaria, la de contratos públicos, sí que se podrá aplicar para resolver una incidencia contractual que esté relacionada con el COVID-19 y que no se oponga al Real Decreto 8/2020 y a los principios que lo inspiran. Y los principios que lo inspiran son, y os leo lo que dice la exposición de motivos: reforzar la protección de los trabajadores, familias y colectivos vulnerables, apoyar la continuidad de la actividad del procedimiento y mantenimiento del empleo y reforzar la lucha contra la enfermedad. Por tanto, yo pregunto, pues eso, cuando hay una pérdida relevantísima de usuarios en una concesión de transporte, consecuencia directa y exclusiva de las medidas de confinamiento que ha establecido el Estado en el Real Decreto de Estado de Alarma, pero la concesión puede seguir ejecutándose, yo no tengo derecho a solicitar un reequilibrio según pliego y según contrato. ¿Eso es contrario al artículo 34 o es un supuesto que no está previsto? ¿Eso es contrario a alguno de los principios que les acabo de leer? Pues no parece, ¿no? Pero bueno, la Abogacía del Estado pues ha concluido que sí, ¿no? ¿Qué es imposibilidad? Pues lo ha definido la imposibilidad, la Abogacía del Estado, como una cuestión de hecho que corresponde apreciar al órgano competente y que debe ser una imposibilidad absoluta. Eso sí, aclarando que puede existir desde el mismo momento que se decretó el estado de alarma o posteriormente como consecuencia de las medidas que hayan ido adoptando. Ahora ya que estamos en proceso de desescalada, pues se supone que no se acordarán nuevas suspensiones por imposibilidad, pero bueno, podría suceder. A ver. Vale. Y luego algunas cuestiones más concretas sobre el informe de la Abogacía del Estado. Por ejemplo, sí que, como ha dicho Isabel, nos dice que, porque esto además lo dice literalmente la norma, que la indemnización en el caso de los servicios y suministros no será la del artículo 208 y por tanto no incluirá el 3% de lucro cesante, sino que será exclusivamente la que prevé el artículo 34. Básicamente la diferencia es esa, el lucro cesante del 3%. Pero este informe de la Abogacía del Estado sí que nos dice que otras cuestiones de ese artículo 18 sí que siguen siendo aplicables y, por tanto, en concreto, que sí que se tiene que levantar un acta de suspensión y que sí que sigue existiendo el plazo de prescripción de 1 año para reclamar los daños y perjuicios desde que el contratista reciba la orden de reanudar el contrato. Bueno, yo creo que nadie esperará un año desde que eso se produzca, pero bueno, que lo sepan, ¿no? ¿Alguna otra cuestión así relevante que les puedo comentar de este informe? Pues yo creo que la principal es la que ya les he adelantado, o sea, en las concesiones de obra, ¿no? A mi juicio, ahí dice 2 cosas la Abogacía del Estado. Dice que no habrá derecho a reequilibrio económico cuando no haya imposibilidad total o parcial de ejecutar el contrato por las razones siguientes. En primer lugar, porque el artículo 34 es de aplicación preferente y excluye la normativa de contratación pública ordinaria y la normativa convencional, es decir, el pliego, lo cual a mi juicio es contradictorio con lo que ha dicho al principio y les he leído al respecto de que sí que podrá aplicarse a situaciones no previstas en el artículo 34 y que no se opongan o contradigan sus principios.
Y además nos dice que no habrá derecho a reequilibrio en estos supuestos porque el artículo 34 no trata el COVID como causa de fuerza mayor. Lo cual, a mi juicio, pues tampoco es correcto, porque lo que dice el artículo 34 es que para los contratos de obra no se aplicará la indemnización prevista en la ley de contratos para los supuestos de fuerza mayor, que es cosa diferente. Pero que lo trate como causa de fuerza mayor, a mi juicio, me parece clarísimo, no ya desde el Real Decreto 8/2020, sino desde el Real Decreto de declaración de estado de alarma. Y no otra cosa dice a lo largo de la exposición de motivos, aunque intente evitar la palabra de fuerza mayor, porque habla de, pues eso, de una situación imprevisible, extremadamente grave, pandemia mundial, en fin, si eso no es una causa de fuerza mayor, pues la verdad que no sé qué puede serlo, ¿no? Entonces nos dice que no se aplicará el equilibrio por la normativa general de contratos porque no es cosa de fuerza mayor y porque esa aplicación preferente del artículo 34, que al principio nos ha dicho que es preferente y ahora parece que dice que es excluyente, no puede suponer que se renegocien los contratos de concesión al amparo de esta situación. Y hombre, aquí no se trata de renegociar nada, ¿no? Lo que se trata es de indemnizar justamente los daños y perjuicios que se deriven de esta causa, a mi juicio, de fuerza mayor y de las medidas que se vayan adoptando, porque creo que aquí el informe de la Abogacía del Estado olvida una cuestión clave que ya prevé la propia Constitución, en el artículo 116.6, que regula la declaración del estado de alarma, que es que la declaración de los estados de alarma de excepción y de sitio no modificarán, esto lo dice la Constitución, no lo dice ninguna ley, ni lo dice ningún informe interpretativo, no modificarán el principio de responsabilidad y del gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes, ¿no? Por tanto, a mi juicio, pues las medidas que se puedan adoptar por los estados derivadas del estado de alarma, pues bueno, pueden legitimar, aunque no haya imposibilidad total de ejecutar el contrato, pueden legitimar una responsabilidad patrimonial por los sobrecostes que se puedan producir y pueden legitimar, sin duda, a mi juicio, un reequilibrio de la concesión. Pero esto, como les digo, pues será objeto de múltiples litigios, porque el informe de la Abogacía del Estado pues ya ha dicho que no. Y estos litigios, y es la última diapositiva que les queríamos exponer, es muy posible que se tramiten de manera preceptiva y con carácter previo a que conozca la jurisdicción ante los tribunales de contratación, en el recurso especial en materia de contratación. ¿Y esto por qué? Pues porque hay una propuesta entre muchísimas de las medidas que ha propuesto, valga la redundancia, el Consejo General del Poder Judicial para, bueno, pues, para combatir el posible colapso de la justicia derivado de esta situación. Pues entre esas medidas, una de ellas, y a mí me parece muy, muy relevante, es la ampliación del objeto del recurso especial de manera preceptiva y preclusiva a todos aquellos supuestos o reclamaciones, solicitudes de reclamación que estén relacionadas con las medidas derivadas del estado de alarma y que sean relativas pues a estos supuestos que estamos hablando de suspensión, prórroga, ampliación de plazo contractual, reclamación de cualquier indemnización, reequilibrio económico, etcétera, etcétera. Esto, bueno, es lo que ha acordado en principio el Consejo General. Propone incluir una nueva disposición adicional en la ley de contratos, que luego les puedo pasar la redacción concreta de la misma y veremos en qué queda, ¿no? Porque luego esto obviamente pues tiene que haber un proyecto, tiene que negociarse dentro del gobierno y luego tiene que negociarse con el resto de partidos políticos y veremos en qué queda, pero sí que parece que hay una decisiva apuesta por ampliar
el ámbito del recurso especial a todos estos litigios, que yo creo que van a ser muchos, que se deriven de, bueno, de los efectos que ha tenido la situación del COVID y de las medidas en los contratos públicos en vigor. Y con esto, pues yo creo que abrimos el turno de preguntas. Veo aquí que hay 7, con lo cual, pues vamos una a una, si os parece. A ver, la primera, y es un poco la que había querido responder antes, era la de Soraya Peña en relación con lo de los ERTE. Pues eso es un poco lo que os comentaba. O sea, yo sí que sé, por ejemplo, que la autoridad laboral en País Vasco había denegado varios ERTEs de contratas públicas al entender que, oiga, mire, si ya el artículo 34 prevé la indemnización, pues reclámeselo a su administración contratista y usted no tiene derecho directamente a solicitar un ERTE y tienen que mantener a toda la plantilla. Otras autoridades laborales lo han ido permitiendo. Lo que sí parece claro es que no puedes cobrar 2 veces, no puedes cobrar del ERTE y no puedes cobrar luego de la administración. Pero se planteaba esta duda que os comentaba antes, ¿no? Ya, en el supuesto de que yo complemente el salario hasta el 100% a mis trabajadores, esa diferencia la podré reclamar luego a la administración. Pues bueno, al menos la Junta Consultiva de Navarra ha dicho que sí. Entonces, bueno, no sé si con esto más o menos contesto un poco la pregunta. A ver, la siguiente. Realmente hay que acreditar que un suministrador, por ejemplo, de ladrillos esté al corriente de sus obligaciones con la AEAT y la Seguridad Social para poder recibir indemnización. Digo suministrador porque a ellos no les pedimos documentación, salvo que entren a la obra. Gracias. Pues te la dejo, Isabel, que es de lo tuyo. Así vamos turnándonos uno a uno. Pero bueno, en principio yo creo que sí, ¿no? La norma... A ver, la norma habla de... Perdón, es que está regulado expresamente. A ver si lo localizo. Pero habla de contratistas, subcontratistas y demás. Es decir, que si entra dentro de un subcontrato, pues sí, claro. Eso es, yo creo que Habla no de que el depende del contratista tipo... principal, los subcontratistas, proveedores, específicamente habla de proveedores, y suministradores que hubiera contratado para la ejecución del contrato estuvieran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales y sociales. Es decir, que sí, al menos según el tenor literal sí. de la ley, a fecha 14 de marzo de 2020. Sí, yo creo que sí. La siguiente, también de Soraya. Buenas, con relación a la acreditación de gastos como el de seguros que las empresas de cierto tamaño contratan de forma global, ¿cómo se imputan a la indemnización a solicitar para el concreto contrato suspendido? Pues, Yo creo pues que ahí va a intentando haber explicarlo. dificultades. Sí, ahí habrá dificultades, intentando explicarlo, pues la asignación en función del presupuesto. Bueno, al final, pues con un poco de sentido común, pero sí que es cierto que va a exigir una labor bueno, me imagino que empresas que tengan contabilidad analítica por obra, pues lo tendrán más fácil y al final es sacarlo de la contabilidad analítica y dar esos datos. Las que no, pues bueno, pues con un trabajo pues eso, de intentar asignarlo en función del presupuesto, del número de trabajadores, de la relevancia de la obra, pero sí, o con un certificado del propio corredor de seguros, algo de ese estilo. A ver, otra de Jesús. Con respecto a la consulta que he formulado, los suministradores solicitamos documentación sin entrar a la obra, pero no de la AEAT, solo referente al vehículo y al personal por cuestión de PRL. Sí, pero yo creo que sí, que deberíais solicitárselo para Al esta menos en la reclamación, expresamente al justificación, menos. eso es, al menos para solicitar la indemnización por estas materias se va a exigir. Y además sería un motivo muy sencillo de denegación que la Administración entiendo que estará, discúlpeme, deseando denegar indemnizaciones en estos casos. Es que lo dice expresamente la norma. Luego hay una pregunta bastante, que son 3 o 4, bastante larga, muy interesante, que nos hace José David Román. Dice que en algunos
en algunos PCAP de licitaciones, en algunos pliegos de obras, se exige disponer de determinados ISOs y determinadas ISOs. Y que con motivo del confinamiento, pues las certificadores no han prestado servicios. Y por tanto, pues ha habido certificaciones que no se han podido obtener o que no se han podido prorrogar y que han entrado en caducidad. ¿Y cómo se puede dar solución a este tema? Hombre, a ver, yo creo que esto debería ser resuelto de manera razonable por parte del órgano de contratación. Si conseguimos un certificado de esa entidad certificadora, valga la redundancia, diciendo pues que no ha prestado servicio durante X tiempo, pero que, por ejemplo, pues se había solicitado la prórroga en plazo y que con motivo del estado de alarma y su paralización de servicios no ha podido fiscalizar y otorgar esa prórroga, pues debería admitirlo. Aunque haya llegado la prórroga después. En el mismo caso, pues cuando te llegue una certificación después. Yo creo que deberían ahí abrir un periodo de subsanación posterior, siempre y cuando se justifique pues, que los motivos de no obtener o no prorrogar en plazo la certificación han sido esos y lo podamos acreditar con unas certificaciones de las entidades certificadoras. Aquí es un poco lo mismo, salvando todas las distancias, que sucede con las ITV de los vehículos, para los que sí se previó expresamente que no se podrán multar a los vehículos que no hayan pasado la ITV. Si es que la ITV está cerrada y me tocaba ahora prorrogarla, pues obviamente sigue teniendo su validez. Yo creo que aquí un órgano de contratación razonable y diligente debería interpretar la normativa en el mismo sentido y permitir un plazo de subsanación amplio una vez que se vuelva a la normalidad y que se levante el estado de alarma, y entender que mientras tanto pues la ISO que tenía ha seguido en vigor porque no he podido prorrogarla por motivos ajenos a mí, ¿no? Es más, las ISO en general son requisitos de solvencia exigidos en pliego. Al final es un medio de prueba de que tú tienes unas instalaciones y tienes implantado un proceso de calidad o medioambiental o de las características que sea. Yo creo que en estos casos, desde luego, si estás en proceso de obtención de la ISO, justificas que no se ha podido obtener como consecuencia de la suspensión y además aclaras en tu solicitud que tienes implementado en tu compañía X procesos que validan que realmente eres una empresa solvente o que tienes la capacidad técnica para poder ejecutar correctamente el contrato según pliegos, deberían de poderse justificar. Porque las ISOs en general, a ver, si es una condición de ejecución esencial del contrato ya no entro, ¿no? Pero en general se exigen como un requisito de solvencia técnica, es una mera prueba, pero es una prueba directa, ¿no? De que tú estás capacitado y habilitado para realizar esas tareas. Eso es, que deberían permitirte medios alternativos también para acreditar esa solvencia técnica, debido a estas circunstancias excepcionales. ¿Recomendáis reclamar por los daños producidos no incluidos en el artículo 34? Hombre, a ver. Uy, que se me van aquí las preguntas, o algunas van. Yo creo, si se suspende el contrato o se declara su imposibilidad, los daños que vamos a poder reclamar son y es consecuencia del COVID exclusivamente. Yo creo que los daños que vamos a poder reclamar son los del artículo 34. Eso lo veo claro. Y ahí, por ejemplo, pues el 3% del 208 de la Ley de Contratos para el Suministro de Servicios, creo que ahí no vamos a poder reclamarlo. Eso me parece claro que es una normativa excepcional para un supuesto excepcional y tenemos que ajustarnos a esta. Yo lo que planteaba antes, y creo que ahí es donde más dudas hay, es qué pasa con los supuestos que no están recogidos y regulados expresamente por el artículo 34. Yo creo que ahí debemos irnos a las normas generales de la Ley de Contratos y, en su caso, del pliego, ¿no? Y el caso más paradigmático es el que os comentaba de las concesiones,
y así doy un poco respuesta a algunas de las preguntas que veo después, ¿no? ¿Se puede reclamar los ingresos no percibidos por disminución de toneladas tratadas en una planta de gestión de residuos cuando esa disminución ha sido consecuencia del COVID? Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, siempre y cuando pues bueno, se cumplan todos los requisitos de la normativa general de contratos o del pliego, ¿no? Esa es mi consideración. O sea, un poco con lo que ya he adelantado antes y tampoco quiero volver a repetirlo, ¿no? Pero yo creo que no podemos considerar que esté desplazando este artículo 34 todo el régimen legal y convencional de reequilibrio que tenemos regulado en nuestro derecho. Es que no lo dice así. No está diciendo que se deroga la ley de contratos. Está regulando unos supuestos específicos. Por los que no estén en estos supuestos específicos, nos tendremos que ir a la normativa general. Esa es mi interpretación. No es la de la abogacía del Estado, pero bueno, por eso tendremos litigios, ¿no? Si quieres contestar alguna más, Isabel, una o dos más, y ya, si os parece, pues lo dejamos y las que queden sin contestar, Sí, pues por os ejemplo, las contestamos ujú. ya personalmente a través de mail o lo que sea, y cualquier otra que nos queráis hacer llegar. Podéis hacerlas también llegar a través de este mail, webinars@cuatrecasas.com, o también a través de nuestros mails personales, que, a ver, os los pongo aquí, que son estos: javier.lusarreta@cuatrecasas.com e isabel.roy@cuatrecasas.com. Cualquier otra pregunta que tengáis o cualquier otra duda o asunto más complejo, más específico, estamos a vuestra disposición. Y si quieres, Isabel, pues eso, contesta dos más y ya yo creo que cumpliendo la Vale. hora, pues os dejamos libres. Javier y Isabel, perdona, tenemos también una pregunta que ha entrado por voz, que si queréis le damos paso. Pues quizá podamos acabar así, si os parece, y el resto de las preguntas escritas, pues nos ponemos en contacto con las distintas personas interesadas, sin perjuicio de que haya alguna otra más que haya a vuestra disposición, como ha dicho Javier, para contestaros. Perfecto. Pues Luis puede preguntar su consulta. Creo que tiene el mute puesto. No sé si está intentando hablar o tiene algún problema. Luis Gamón. Bueno, pues si no, pues parece que no entra la pregunta. O sino que, bueno, que nos Que la haga por deje por escrito si tiene algún Sí, problema por con el mail. micro o cualquier cosa y se la resuelve. Sí. Yo ahí, si os parece, sí que por contestar alguna, la de María José Lafita de sí, las prórrogas, pues bueno, eso está expresamente previsto, ¿eh? Como os decía Isabel, si no se ha podido licitar el nuevo contrato consecuencia de la paralización, porque aquí no nos hemos comentado esto porque queríamos hacerlo ejecutivo, ¿no? Pero con el Real Decreto de Estado de Alarma se paralizaron no solo los plazos procesales y administrativos, sino también las licitaciones. Luego ya se reanudaron el día 7, creo que se reanudaron de mayo las licitaciones. Pero claro, si algo te vencía y no tenías posibilidad de licitarlo, sí que expresamente prevé la norma que se prorroga. Entonces, por tanto, pues si entra en ese supuesto, se habrá prorrogado. Y luego Óscar nos pregunta si en los contratos de obra se va a seguir el mismo criterio de que el permiso retribuido recuperable sea un abono a cuenta. Yo creo que sí. Y si es necesario presentar las nóminas para acreditar los gastos salariales, nóminas, no lo sé, pero que tienes que acreditar los gastos salariales con todo detalle, sí. ujú. Igual, pues eso, con las nóminas anonimizadas, pero y con los certificados de la Seguridad Social.
Hay que acreditarlo. La prueba aquí va a ser fundamental para poder lograr el cobro luego. Y luego decía Nuria los daños que puedan surgir por la reactivación de la ejecución del contrato dentro de la situación excepcional. Bueno, pues a ver, en principio lo que te dice el informe de la Abogacía del Estado es que solo serán indemnizables los daños derivados de la suspensión o de por la imposibilidad de continuar el contrato de la suspensión o de la liquidación, en caso de que se hubiera tenido que liquidar un contrato, y que cualquier otro daño adicional consecuencia de las medidas, es decir, sobrecostes por las medidas de higiene, de limitación de aforo, etcétera, etcétera, que todo eso no se va a poder indemnizar. Yo en principio no estoy de acuerdo con esa conclusión, por lo que os comentaba antes, ¿no? Porque yo creo que la Constitución ya es clara de que esto no modifica el principio de responsabilidad y que tampoco modifica ni deroga la regla general de responsabilidad patrimonial y de indemnizaciones o solicitudes de reequilibrio de contratos públicos cuando, eso sí, los daños se deriven exclusivamente de estas medidas. No sé si hay algo más o si queréis lo dejamos ya aquí. Sí, el sobrecoste, Nuria, sí, sí. A ver, la Abogacía del Estado y la administración que tenga el contrato contigo te van a decir que no. Eso seguro, eso seguro. Pero bueno, a eso estamos nosotros para intentar que el Tribunal de Contratación en el recurso especial y luego, en su caso, pues la jurisdicción te diga que sí. Será discutible, pero yo creo que si se demuestra que es consecuencia exclusiva de las medidas, yo creo que sí. O bueno, en todo caso, el no siempre lo tienes, ¿no? Eso es. Bueno, pues si no hay más preguntas, si os parece, lo cerramos aquí y nada, pues nuevamente agradeceros a todos vuestra asistencia, que hayáis aguantado una hora, incluso un poco más. Insistían los de marketing que no exceda de una hora, que la gente en los webinars a través de Internet a partir de una hora ya es excesivo, ya se pierde mucho la atención. Bueno, hemos intentado ajustarlo. Ya os digo, esto podía haber dado para muchísimo más. Quedamos a vuestra disposición. Quedamos a vuestra disposición y nos robamos más tiempo. Gracias a todos por vuestra asistencia.